Buenas noches, estimada profesora, y a los miembros y presentes que en esta noche nos acompañan. A continuación, como parte del proyecto de análisis y estudio de difusión de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a presentar el caso de la comunidad indígena Chamocaset versus Paraguay. Para ello, nos conviene abordar la presentación propiamente. El nombre del caso es la comunidad indígena Chacmó-Cazec versus Paraguay. Las víctimas son los miembros de esta comunidad indígena, cuyos representantes son Tierra Viva a los pueblos indígenas del Chaco. El estado demandado es el estado de Paraguay. El petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la 12.420. El caso ante la Corte tiene la serie C número 214. El tipo de sentencia y fecha es Fondo, Reparaciones y Costos del 24 de agosto del 2010, cuya sumilla que resume este caso es la siguiente. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado el derecho a la propiedad ancestral de los miembros de la comunidad indígena Chamoc-Cazec del pueblo Aitsén Lengua, lo cual ha generado una amenaza a su supervivencia. Ahora bien, en cuanto a la competencia del Estado para conocer este caso, se tiene que Paraguay, conforme al artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, este Estado es parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa de esta Corte el 11 de marzo de 1993. Ahora bien, los hechos probados en los términos de la sentencia de la Corte Interamericana. En este caso, los hechos se relacionan a la comunidad ya antes referida, ubicada en la región del Chaco paraguayo. Está conformada por 66 familias y compuesta por muchas etnias. A finales del siglo XIX, Paraguay vendió dos tierras del Chaco, con desconocimiento de la propia población indígena que allí habitaba. Desde allí estas tierras pues siempre han sido transferidas a otros propietarios privados y estas a su vez pues se han ido fraccionando, lo cual ha obligado a que muchas aldeas indígenas pertenecientes a esta comunidad eh, se, se dispersen y no logren concentrarse en un mismo espacio geográfico. Tal es así que los miembros de esta comunidad que tradicionalmente se encontraba en una zona por donde luego los privados fundaron la Estancia Salazar, se fueron juntando en un casco terrenal y bueno, perdieron sus condiciones de vida como comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Estancia Salazar, al caer a manos de privados, pues se ve, estos miembros de la comunidad se veían limitados y restringidos en cuanto al uso de su territorio, ¿no? Propia consecuencia del ejercicio de la propiedad privada. Ahora bien, en estos últimos años, la comunidad como tal se vio cada vez más restringida. Tal es así de que otra comunidad le, le brinda 1.500 hectáreas, esta comunidad, la comunidad llamada de Angaité, que aún no han sido tituladas por el Estado a favor de la comunidad Chacmoc. Estos miembros de esta comunidad iniciaron todo un procedimiento administrativo para la reivindicación de sus tierras tradicionales, sin efecto alguno, porque pese a a los intentos de negociación, no hubo éxito al respecto. Posteriormente, el Congreso de la República, eh, no, pese que fue una de las instituciones o bueno, poderes del Estado a donde acudieron para que puedan lograr una expropiación de esas tierras, pues no tuvieron éxito. Y luego hubo un problema porque la propia presidencia del Estado de Paraguay
declaró 12.450 hectáreas del que era o del que fue su terreno, porque como le habíamos dicho, ya habían pasado a manos de privados, pues las declaró como un área silvestre protegida bajo dominio privado, sin antes consultar a los miembros de la citada comunidad. Pese a ello, pues ellos, esta comunidad, pues interpuso una acción de inconstitucionalidad sin éxito alguno ante la Corte Suprema del citado país demandado. Ahora bien, nosotros pasamos antes de pasar a los derechos vulnerados, tenemos en cuenta de que el Estado, aquí la Comisión Interamericana dejó muy en claro de que si bien es cierto el Estado ha establecido, ha tenido la intención de establecer puentes con la finalidad de llegar a una solución amistosa, no ha dado una solución concreta respecto al problema que presentaba la comunidad de Chamón. Asimismo, en cuanto a las excepciones, el Estado siempre alegó de que esta comunidad no era pura en cuanto a los miembros de los integrantes, que no eran netamente indígenas de Samócase, sino que estaba conformada por muchas etnias. Así también hicieron hincapié sobre el nombre propio de esta comunidad porque dentro de sus estudios no la tenían dentro del mapa de comunidades indígenas. Al respecto, pues hubo muchos informes por especialistas antropológicos en el cual señalaban que esta comunidad eh, Chamocasegue estaba conformada por otras etnias como los Anapas, los Leguas, los Enset, los Elte del Norte, los Angaite y los Toban Okun, los cuales, en criterio de la Corte, no significa un impedimento para que no se les reconozca como una comunidad, más aún si las comunidades indígenas de manera tradicional se tiene que son las uniones de varias y otras aldeas. Y el hecho de el nombre que se había creado no negaba el tema constitutivo de esta citada comunidad. Ahora bien, ¿qué derechos se vulneraron de la Convención Americana? El artículo 1 en cuanto a la obligación de respetar los derechos propiamente, el artículo 2 sobre el deber de aportar disposiciones del derecho interno, el artículo 3 a reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho 4, 5, 8, 19, 21 y 25 referidos a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, al derecho a la propiedad privada y la protección judicial. Ahora bien, en este caso, la Corte Interamericana es muy interesante porque aborda, entre muchos derechos, aquellos que son atribuidos a este tipo de comunidades indígenas. Por ejemplo, en caso del derecho a la propiedad comunitaria, establece que la tradición comunitaria de la forma comunal eh, en cuanto a la propiedad hace referencia a un tipo de propiedad colectiva de tierra. Esta, ¿por qué es una propiedad colectiva de tierra? Porque tiene varios elementos que no solamente se reducen a lo material, sino también trascienden a lo espiritual y cultural. ¿Por qué? Porque no es un concepto restrictivo de propiedad privada, sino va más allá de ello. Ahora, para cualquier comunidad indígena que dice la Corte Interamericana, que esta posesión tradicional pues es equivalente al reconocimiento que ofrece el Estado a la propiedad privada propiamente, valga la redundancia, implica varios derechos y prerrogativas, entre ellos el de exigir el reconocimiento y registro correspondiente en el registro público que existe en cada país, delimitar y demarcar y brindar el título a los miembros de esta comunidad o a la comunidad general del espacio donde se ubiquen y el derecho a recuperarlos, ya sea por vía reivindicación, entre otras. Cabe señalar que también la Corte establece ciertos criterios por los cuales se les podría brindar, pues, no una reivindicación al respecto. Ahora,
También es cierto que aquí en este caso la Corte fue muy enfática en cuanto a los derechos que se infringieron. ¿Por qué? Porque el país o el Estado de Paraguay había sido sancionado anteriormente por otros casos, en los cuales pues si se había advertido el tema de la falta de regulación administrativa suficiente. Entonces, en este caso que nos ocupa, cuando el tema fue a nivel administrativo y jurisdiccional, en el tema de la acción de inconstitucionalidad contra la norma que declaraba como una área silvestre protegida por privados, y bueno, la denegatoria propiamente de la reivindicación, no habían respuestas claras y oportunas, lo cual vulneró el derecho al plazo razonable. Ahora bien, también porque se señala de que hay la vulneración a otros derechos. ¿Por qué no hubo una consulta previa? Porque se supone que tiene que haber acuerdo entre las partes, tienen que haber diligencias técnico-científicas y sobre todo también no se protegió la identidad cultural de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hablábamos, como habíamos dicho, de un territorio, sino también de los recursos y todo ello lo que enmarca. ¿Por qué? Porque la vida digna en general, y bueno, esto va relacionado con el bloque de derechos a partir del 4 hasta el 25 en su gran mayoría, que se señala acá la falta de acceso al agua, el estándar internacional de cuánta cantidad de agua uno consume por persona, la alimentación que ellos recibían, la salud, la educación y su integridad personal. Todo ello enmarcado dentro de un territorio ancestral donde estos miembros de comunidad residían, porque practicaban la caza, practicaban sus tradiciones, las aldeas, las pescas, incluso sus zonas de entierro, eh, y las propias fuentes de plantas medicinales que incluso ya acostumbraba desde tiempos inmemoriales. Eso siempre lo recalca la Corte Interamericana y por tanto se declaró al Estado responsable de la vulneración de estos derechos. En cuanto a las reparaciones, entre otras, dispuso principalmente reparaciones en plazos de 6, 1 año y 2 años. En cuanto a la remoción, bueno, en cuanto a la devolución de estas hectáreas que se le fueron quitadas a la comunidad Chamocasec, y bueno, en 6 meses, pues entre otras, remover los obstáculos formales para la titulación de las 1.500 hectáreas ya citadas, la elaboración de un estudio correspondiente a la sentencia en cuanto al desarrollo de esta comunidad, establecer un puesto de salud permanente con las medicinas e insumos de atención adecuada, entre otros, también realizar una difusión de acto público mediante un programa radial y bueno, pues también señalar un programa de registro y de documentación al respecto. En cuanto a los 2 años de plazo, establecer medidas legislativas que ya anteriormente en otro caso le habían señalado y que no lo habían hecho para, bueno, favorecer a la propiedad ancestral de esta citada comunidad, así como las demás publicaciones en una emisora radial. Incluso, pues, se señalaba que se traiga a la comunidad todo el avance que puede existir, mover o desplazar las postas que estaban cerca al lugar para que también tengan acceso a la salud y a la tecnología, pues, ¿no? Que también se puede tener. Entonces, también se demandó el tema del pago, el pago de una reparación civil y bueno, de manera sistemática y periódica ciertas medidas de difusión, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los puntos resolutivos, como ya lo había dicho, el Estado paraguayo violó la propiedad comunitaria, las garantías judiciales, el derecho a la vida propiamente, habla sobre el derecho a la vida contemplado en la Convención Americana e incluso cita personas fallecidas. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso fallecieron ciertas personas porque necesariamente no estaban dentro de sus tierras, no se le permitió su entierro conforme a las zonas donde ellos ya habitaban,
a sus familiares de acceder a ello. Entonces también allí se dio la vulneración, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica también. ¿Por qué? Porque como esta comunidad estaba alejada y encima le habían quitado las tierras, eh, no había incluso presencia del Estado para lograr identificarlos propiamente dentro del sistema de identificación nacional, pese a que tenían nombres y, bueno, apellidos, ¿no? Pero para el Estado no existían o no estaban inscritos, que es lo mismo. Y bueno, los derechos del niño, porque como en toda comunidad habían niños de por medio, el reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminar, la no discriminación por diferencias que ya acabo de precisar. En cuanto al estado de supervisión de cumplimiento, pues se dio recién en 19 de abril de 2023 que se había avanzado con tan solo una parte, ¿no? En cuanto a la entrega de parte de las hectáreas, ha dado un cumplimiento total en el tema del pago de reparaciones civiles, de algunos puntos resolutivos de la sentencia, en otros no, porque solamente ha habido un cumplimiento parcial, y como lo había notado, solamente de toda la cantidad de las 15.000 hectáreas, restan 2.900 hectáreas de las cuales tiene que devolver el Estado paraguayo. Y otras que, bueno, dentro de la ejecución de sentencias se programó una audiencia pública respecto a que existen ciertas deficiencias aún que no se han logrado, pero que están en ese camino de satisfacción, ¿no? Del cumplimiento y la ejecución de la sentencia antes anotada. Eso sería todo. Muchas gracias.